se hacía, los sátrapas, es decir, los sacerdotes indígenas, así lo llamaban, o ministros de los ídolos, hacían penitencia 80 días. 80 días. Es que es muchísimo. Vámonos ahora con Fray Toribio de Benavente Motolini, el que te decía yo. Dice, los ministros del templo y todos los de su casa ayunaban cada año 80 días. También ayunaban sus cuaresmas y ayunos antes de las fiestas del demonio, así la llamaban. En especial aquellos papas, volvemos a lo mismo, sacerdotes, con solo pan de maíz y sal y agua. Unas cuaresmas de a 10 días, otras de a 20 y de 40. Y alguna, como la de Panquetzalistli en México, que eran de 80 días, de que algunos se enfermaban y morían porque el cruel de su Dios, el demonio, no les concedía que usasen consigo misericordia. ¿Qué tal? Terrible, ¿eh? Terrible. Ya quisiéramos los católicos tener cuaresmas de 40 días, pero bien cumplidos. Estos indígenas hacían 80 todos los días a base de tortilla, sal y agua. Por eso algunos morían en el intento. Por favor, saca de esto la fidelidad. Sí, son tinieblas las idolatrías. No estamos aplaudiendo la idolatría, por el amor de Dios. Estamos sacando lo bueno y verdadero de todo esto es qué fervor de verdad de parte de los indígenas de cumplir con todas estas cosas terribles. Sigo. Y estos ayunos se realizaban junto con tremendos sacrificios y penitencias. Motolinia también nos informa sobre esto. Aquí estoy tomando Toribio de Benavente Motolinia, en su historia, en las páginas 55 y 56. Dice, también hacían muy crueles sacrificios de cautivos y de esclavos. Y en sí mismos, los tlamagasques o papas mancebos, fíjate nada más, por favor, hacían una cosa de las extrañas y crueles del mundo, que cortaban y hendían el miembro de la generación, ya te imaginarás, entre cuero y carne, y hacían tan grande abertura que pasaban por allí una soga tan gruesa como el brazo por la muñeca, y el largor según la devoción del penitente. Unas eran de 10 brazas, otras de 15 y otras de 20. Válgame Dios. Ya ni te pregunto, porque en algunas de mis conferencias, cuando hay sacerdotes, seminaristas, yo les digo, a ver quién quiere inculturarse, a ver quién quiere hacer lo que los indígenas hacían. Aquí dice los papas mancebos, es decir, los sacerdotes jóvenes. ¿Verdad? A ver, hacer penitencia de hacer un agujero, dice así, una abertura. Esto lo hacían con las púas de maguey en el órgano genital y pasarse una cuerda del ancho de un brazo a la muñeca por ese agujero. Verdaderamente, esto hacían los indígenas. Un franciscano del siglo XVI, ya sabes cómo eran penitentes, hacían sacrificios, estamos hablando del siglo XVI, y cuando veían esto de parte de los indígenas no daban crédito, evidentemente, no daban crédito. Y ahí están los códices que te estoy presentando de cómo se punzaban, en este caso, la lengua. Mira, con estos huesos, con estas púas que ahí están abajo, estos punzones de autosacrificio, que eran huesos que habían afilado, o a veces, pues, estas púas de maguey. Ok, Jerónimo de Mendieta nos confirma este tipo de sacrificios. Volvemos a Jerónimo de Mendieta. Algunos por valentía, con un punzón de hueso, se traspasaban y horadaban la lengua. Y por ella pasaban, ojo, 80 pajas gruesas y largas como de trigo o cebada. Y otros se atravesaban el miembro genital por el lado y pasaban por él 20 o 40 brazas de cortel. 40 brazas de cortel, de cordel.
Es algo verdaderamente impresionante, impresionante. ¿Cómo puedes entender esto? Ahí están los códices, ahí está, este parece ser que sí es una púa de maguey, tal parece, y se está ahí haciendo este sacrificio espantoso. Esto lo hacían 80 días antes de Panquetzalisli, para que entendamos la importancia, la fuerza de esa fiesta que para los indígenas era la más importante. Y mira, es el 12 de diciembre, solsticio de invierno, estamos hablando del calendario juliano, estamos hablando antes de 1582, estamos hablando de 1531, el 12 de diciembre coincide con el solsticio de invierno. Los indígenas no necesitaban eso, ellos sabían astralmente cuándo era el solsticio de invierno y en ese año de 1531 es el 12 de diciembre. Ahora entiendes, por favor, cómo es que viene el verdaderísimo Dios por quien se vive con ese amor, con esa misericordia, entregando Él su sacrificio, su cuerpo, su sangre por amor a nosotros. Vas entendiendo por qué la Virgen de Guadalupe detuvo los sacrificios humanos. Ya me estoy adelantando para que vayas viendo cómo la Virgen de Guadalupe detuvo, y lo voy a decir mejor, cómo Jesús detuvo los sacrificios humanos con su propio sacrificio. A través de la Virgen de Guadalupe, ellos lo saben. ¿Cómo que ellos lo saben? ¿Sí? Cuando ella dice, quiero, tanto deseo, una casita sagrada para ensalzarlo a Él, para manifestarlo a Él, ojo, para ofrecerlo a Él, mi amor, persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación, Él que es mi mirada misericordiosa. Así se detuvieron los sacrificios humanos. Es como te lo dije la otra vez, es como si la Virgen Santísima de Guadalupe le dice a los indígenas, yo los entiendo, yo sé lo que son los sacrificios humanos. No más sacrificios humanos. Mi Hijo es el único y eterno sacrificio. A mí nadie me cuenta qué son los sacrificios humanos. Yo lo viví, yo estuve de pie delante de la cruz. Yo vi con mis propios ojos cómo derramaba su sangre mi Hijo. Cómo lo clavaron en esa cruz. Cómo lo coronaron de espinas. Cómo lo flagelaron. A mí nadie me dice cómo son los sacrificios humanos. Yo lo viví. Yo lo viví. No más sacrificios humanos. Mi Hijo es el único y eterno sacrificio. Pero vamos a seguir todavía más metiéndonos en todo esto para que vayan viendo la cercanía y yo diría más, cómo hay esas semillas del verbo allá y cómo la Virgen de Guadalupe fue capaz, como doctora con bisturí, hasta dónde, hasta el fondo, captar este anhelo de vida que desgraciadamente estaba envuelto en las tinieblas de la idolatría y ella toma esto y lo lleva al verdadero Dios y Señor. No me voy a cansar, no me voy a cansar de decir esto una y otra vez, porque a cada paso tienes que entender todo esto como la inculturación perfecta que ella hace. Y fíjate, todos los ídolos estaban teñidos de sangre y las carnes de los indios sajadas en su servicio solamente por lo temporal que deseaban, sin esperanza de perdón de culpa y con certidumbre de perpetua pena. Esto es muy importante. Esto es muy importante, dice Jerónimo de Mendieta en la página 99. Fíjate, todo estaba teñido de sangre, quiere decir que hacían los sacrificios a todo lo que da. Las carnes de los indios sajadas a su servicio. Pero fíjate, capta el franciscano que esto es temporal, porque al final de cuentas no tenían los indígenas en su mentalidad perdón, el perdón, la misericordia, no había esperanza. No, para ellos todo era perpetua pena. Perpetua pena, te dije, si morían en guerra florida, solamente eran 4 años en la otra vida y después su ser se difuminaba con todo el universo. No tenían ni siquiera el concepto de vida eterna, que es lo que nos ofrece Jesús. No tenían a un Dios así como mentalidad, a un Dios misericordioso, cercano, amoroso, que da la vida por uno, simplemente porque nos ama. No,
sino que ellos captaban a los dioses sin control prácticamente, querían tenerlos contentos, digamos, con sus sacrificios, con su sangre, con sus corazones, alimentarlos, pero estaban alejados. No, acuérdate cómo decía Netzahualcoyotl: ¿dónde estás tú, Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani, el Huicahuataltipaque? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué te burlas cuando estoy más y más anciano? ¿Por qué te ríes cada día? Porque estoy más y más enfermo. ¿Por qué me diste esta vida si al final de cuentas voy a morir? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque, Pamenohuani? Para ti soy como un bodoque entre tus manos que cuando quieras me destruyes, cuando quieras me tiras. ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque? ¿Por qué me has abandonado? Eso era lo que tenían los indígenas. No había esperanza, no había misericordia, no había más. Y lo capta Jerónimo de Mendieta cuando dice así: solamente por lo temporal que deseaba